Un privilegio poder estar aquí en este espacio para mi cura con uno de los sacerdotes íconos de la espiritualidad católica y de obras sociales como la del Minuto de Dios, Padre Diego Jaramillo. Padre, muy buenos, ¿cómo ha estado? Padre Juan Guillermo, mucho gusto en tenerte acá en el Minuto de Dios. Eres tú el que nos honras con tu presencia y la de todos los que te ayudan en estos programas de televisión. He estado muy bien, gracias al Señor, y a pesar de los años, todavía como que tengo todavía unos mesecitos para resistir. Cambiemos meses por años, ¿de acuerdo? Pues el Señor verá cómo los cambia, porque yo ya con todos los que tengo, ya estoy medio inclinándome a la tumba. Bueno, Padre Diego, este programa para mi cura tiene un doble sentido, no en sentido negativo, sino para mi cura, nosotros somos curas y también la gente que nos ve desea algo de cura. Y entonces ahí nos fuimos encontrando ya con bastantes testigos de la fe para mi cura. Pues me parece ingenioso como hicieron el nombre y ojalá que todos los hermanos que ven para mi cura tengan entonces la bendición del Señor, la sanación espiritual y material, corporal, eso por una parte, y luego que puedan recomendarle a sus curas párrocos para que también entonces ellos puedan ver y que también para todos los hermanos sacerdotes haya un mensaje nuestro hoy. Hoy vamos a hablar del jubileo. El Papa Francisco nos lanzó una propuesta del jubileo del año 2025. ¿Cómo es ese dato que el Papa nos dio? Pues la Iglesia celebra, como toda la vida de la Iglesia debe ser jubileo, es decir, júbilo, es decir, alegría. Y claro que celebramos la alegría por estar ciertos de que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos resucitará y que Jesús nos llama a vivir eternamente con Él en la gloria. De manera que, pero entonces en la Iglesia se suele celebrar un jubileo desde 1300, cuando Bonifacio VIII celebró el primer jubileo en la Iglesia, porque cuando el Papa Bonifacio VIII proclamó el primer año de jubileo, decían que algún anciano que tenía 106 años decía que cuando él estaba chiquito, en el año 1200, se había celebrado un año de indulgencias y gracias. Eso no consta en la historia, pero se dijo. Y entonces el Papa Bonifacio VIII quiso celebrar en el año 1300 el primer jubileo del que sabemos. Que fueron de 100 años en 100 años. Al principio de 100 años en 100 años y después se fue recortando y ahora es de 25 en 25, aunque el último jubileo fue hace 10 años. El Papa Francisco celebró un jubileo recordando pues la alegría de Jesucristo resucitado y la misericordia. Entonces, en ese momento el Papa había proclamado o había publicado una encíclica sobre la misericordia, estaba invitándonos a pensar en la misericordia y como en la Iglesia a veces la palabra misericordia es sinónimo de indulgencia, entonces aprovechó publicar ese documento y proclamar una indulgencia que se volvió jubileo, se volvió alegría para toda la Iglesia. Pero la palabra jubileo está enraizada en el Antiguo Testamento. Por supuesto, allá en el libro del Levítico se habla del júbilo que tenía el pueblo de Israel cuando Dios lo bendecía de una manera especial. Y también inclusive, aunque no es libro canónico, existió un libro llamado de los jubileos, de manera que la Iglesia heredó de Israel esa costumbre. Esto para mí es una noticia, yo no sabía del libro de los jubileos. Sí, una noticia. En los diccionarios bíblicos
aparece el libro de los jubileos y sobre todo no se conserva el libro tal cual, pero sí fragmentos que invitan a la alegría entre el pueblo judío. Padre Diego, en la historia del pueblo de Israel, el jubileo tenía unas consecuencias sociales importantes. Era sobre todo para la gente que vendía sus tierras o que tenía deudas y tenía que dar las tierras como pago, como una hipoteca de las que hoy se vencen. Y entonces, pero tenía periódicamente, cuando había jubileo, tenía el poder de recuperar la tierra. Entonces era como un año de amnistía, de perdón, de gracia, y que les causaba a las familias judías mucha alegría. Y entonces de ahí el nombre de jubileo, que la palabra júbilo es alegría desbordante. Pero verdad, muy curioso, porque es una nivelación social, que lo último lo que propone es que no haya capitalistas que se apoderen de todo, sino que las cosas tienen su dueño, pueden ser enajenadas pero recuperadas. Y entonces los pobres serían pocos. Así es, como dices. De manera que, bueno, pero ya en tiempo de Jesús y los apóstoles, ellos no tenían tierra. Ya vivían de la pesca. De la pesca, era sí. Una evolución de la cultura y el modo de vivir de los judíos. Así es, así es. Vea, Padre Diego, cosas curiosas que vamos descubriendo que quizás muchas personas no alcanzan a haber visto antes, de cómo se vivió la fe en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús, y cómo ahora, en este tiempo, 2000 años después de Jesucristo, vivimos el júbilo o el jubileo. Así es, y qué bueno que lo vivamos a satisfacción y plenamente, porque en este año jubilar podemos, cumpliendo ciertas condiciones que la Iglesia indica, podemos acceder al perdón, no de nuestras deudas materiales, pero sí de nuestra deuda espiritual. Ahí eso sí lo que dice el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Lo decíamos antes, ahora decimos perdona nuestras ofensas, pero hasta hace 20 años era perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre Diego, hagamos una pausa y continuamos la profundización en este hermoso tema. Como tú quieras, Padre. Padre Diego, escuché un mensaje del Papa que hablaba del indulto a los presos. El Papa publicó un documento que tiene el título tomado de la Biblia, La esperanza no confunde. Y entonces ahí el Papa habla de bastantes cosas, reflexiona muy bellamente de la esperanza, y entonces cuando habla de cómo nosotros tenemos que ayudar a los demás, dar la limosna del amor, del perdón, etc. Entonces habla, por ejemplo, ese es uno de los acápites, y muy explícitamente lo dice, pensando en los presos. Entonces, cómo invita a los gobiernos del mundo a que si pueden dar amnistía, la den. Entonces, es eso. Porque ya ha pasado. En alguna ocasión yo escuché algo que ha habido indultos a los presos. Sobre todo cuando las leyes dependían más de la persona del rey, del emperador, entonces el emperador daba indultos. Ahora es más complicado porque la organización del mundo está más en la línea democrática, y entonces se requiere para algunas decisiones que sea el Congreso, la Asamblea, etc. Pero precisamente en estos días en Colombia ves cómo ante una negativa del Congreso de aprobar unas leyes, el presidente de la República
dice pues que sea todo el pueblo el que vote. Eso todavía se va a la voluntad del pueblo, pero antiguamente era más la voluntad del gobernante. Porque hay presos que están próximos a cumplir su pena. Y entonces, ante esa circunstancia, pues un indulto pues ayuda a que una familia recupere a su esposo, a su padre, a su familiar, porque ya está próximo a cumplir la pena. O que se le reduzca un poco los años de presidio que tiene que pagar, y entonces es también una alegría y una esperanza profunda. Porque hablando de presos, psicológicamente el ser humano en este tiempo se encuentra prisionero de muchas cosas. Hay vicios, hay adicciones que claman libertad. Es cierto, no, aunque la cárcel física que impone la ley y que se manifiesta por determinados edificios donde con seguridades especiales la gente tiene que limitarse a esos edificios y es cuidada por soldados, etc. Pero también espiritualmente podemos ser presos de muchas cosas. Especialmente jóvenes que ingenuamente algunos, o por problemas familiares otros, o por curiosidad, son inducidos a la droga, por ejemplo, o a los juegos de las casas de apuestas. O ellos mismos se someten, porque uno a veces no tiene una lucidez plena de lo que le puede pasar en la vida. Yo, por ejemplo, asisto a un grupo de muchachos que fueron adictos, bien sea al bazuco, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, etcétera, pero que reflexionando e impulsados por sus familiares quieren reaccionar. Entonces prometen no volver a caer en el vicio y entran en una casa donde los tratan amablemente, pero donde no pueden salir. Y entonces a veces salen, pasan 1 año, 2 años, 3 años ahí, ellos mismos queriendo superar su mal, de manera que es como una autoliberación. Y a veces salen ya creyéndose libres y recaen, y entonces regresan a la casa donde están. Esto lo digo porque puede haber una conexión entre la celebración del jubileo y las necesidades personales que se tienen de pronto por la adicción, por el vicio, por la enfermedad, por la cárcel, por tantos motivos. Es cierto, padre, y tú me das una espléndida idea, porque aunque yo trabajo con ese grupo, los estuve visitando, la última vez estuve en la casa de ellos hará 8 días, de manera que aunque trabajo con ellos, no les he tocado el tema jubileo, y lo voy a hacer. Yo creo que sería una bella experiencia que ayudaría a otros muchos de pensar que esta esclavitud que tengo y la oportunidad que me da la Iglesia de volver a un estado superior, pues voy a celebrar el jubileo. Es cierto. Bendito sea Dios, cosas buenas Claro que resultan sí. de nuestros diálogos, ¿no? Y realmente, pues te cuento de la experiencia que yo tengo con ese grupo, que son como 40 o 50. Hay algunos pocos, tal vez 2 o 3 menores de 20 años, pero ya un grupo como de 10 o 15, entre 20 y 30, y un grupo mayor todavía, entre 30 y 40, y puede que haya alguno que otro de más de 40. Pero bueno, esa es la vida de ellos. He conocido experiencias pocas, ¿no? Sobre todo de mujeres, 2. Y una llegó al extremo de estar tirada en un basurero. Y ahí fue donde como que despertó y empezó un proceso de rehabilitación. Y la rehabilitación la fue llevando a, primero, saber que es drogadicta, es alcohólica, es dependiente, pero hoy no voy a fumar, hoy no voy a consumir, hoy.
Es como los alcohólicos Sí. anónimos. Sí, es una liberación que empieza por hoy. Hoy, ¿cuántas horas tengo del día? Me quedan 10 horas. Bueno, si logro vencer en 10 horas, mañana ensayaré en 12 horas. Claro. El hoy. Y no saben, no hacen la promesa para todo el futuro, sino para el día de hoy. Sí, sí, porque el futuro todavía no ha llegado. Claro. Entonces, cuando se hacen promesas así de largo plazo, de pronto se diluyen y no llegan a nada. Así es. Hacemos otra pausa, Padre, y volvemos enseguida. Por supuesto. Padre Diego, ¿qué cosas bonitas puede traernos de verdad este jubileo? Dios quiera, porque si recibimos todo como gracia del Señor, pues estaremos felices, estaremos realmente viviendo esa experiencia en un plano espiritual y lo disfrutaremos. Uno se acostumbra a las cosas buenas, como que siempre es así. Y yo no recuerdo así un jubileo especial. ¿Usted tiene algún recuerdo de algún jubileo especial? Bueno, hace 10 años con el Jubileo de la Misericordia lo recuerdo, pero recuerdo sobre todo años santos. El año santo por allá del año 50, cuando yo era todavía estudiante, o el 75, que estaba ya de sacerdote, del año 2000, de manera que sí recuerdo, aunque si me pides detalles, hoy por hoy, tal vez no soy capaz de darte ninguno. Pero fueron vividos. Sí, claro, el año santo, que era el nombre que le dábamos al año. Jubilar. Sí. Esa es una experiencia muy bonita. El del año 2000, por ejemplo, para mí fue muy significativo. El encuentro con el Papa en París, pues fue una cosa espectacular. Y de verdad que deja en uno unos recuerdos maravillosos, bellos y de crecimiento espiritual. Hoy tenemos que recomendar esto, ¿verdad? Pero entonces ahí sería yo el que te tendría que hacer la entrevista a ti, porque tú veo que recuerdas cosas buenas y bellas. Yo no, tal vez, aunque dicen que tengo buena memoria, Sí. entonces como que no me acuerdo mucho ahora si me preguntas de qué pasó en el año 2000 o en el 1975. Pero de todas maneras sí, recuerdo haber vivido la experiencia del Año Santo y sobre todo que esa experiencia no es únicamente vivirla y encontrar gente que posiblemente está anhelando una gracia espiritual, sino también uno mismo, recibir la indulgencia, saber que Dios no perdona, que todos los días uno puede, enmendando errores que puede ir cometiendo a lo largo de la existencia, puede también recomenzar. Y es un año en que Dios le tiene a uno perdón y le tiene expectativa de mejora. Pero lo que yo sí descubro en usted, Padre, es que vive un eterno júbilo en su misión. Bendito sea Dios que sí. Es decir, yo vivo, soy una persona, creo, alegre, contento, no tengo odio ni rencor con nadie, de manera que eso no me amarga. El Señor me ha bendecido. Tuve en mi familia, mis padres vivieron hasta un poco más de sus 80 años, de manera que disfruté su presencia del círculo familiar. Me queda todavía vivo una hermana me queda. Y entonces voy a visitarla con frecuencia. En Anapoima. En Anapoima, disfruto de ese momento de alegría y trabajo aquí en el Minuto de Dios y donde he encontrado también una faena importante que realizar. Y es de admirar a su edad la responsabilidad que tiene con una comunidad que es cada vez más grande. Aunque usted no tiene el contacto directo con los 100.000 estudiantes,
de todas maneras, en su corazón, en su oración, están ellos y seguramente le dan gozo porque está llegando a muchos más, como en el programa del Minuto de Dios. Bendito sea Dios que es así como tú dices. Entonces, por ejemplo, para mí es una alegría, y la repito con alguna frecuencia en el año, entregar una casa a una familia pobre. Ver que esa familia que no tenía dónde hospedarse ya tiene un techo propio. Y entonces, claro, cuando voy a la casa y veo la alegría con la que reciben, a mí, por ejemplo, me marcó mucho en una ocasión que fui con una familia a entregarle la casita, y recuerdo que tenía esa familia niños pequeños, y había un muchachito que llegó pues a su casa nueva y él tocaba las paredes, y entonces de pronto llegó y le dijo a la mamá: mamá, son de ladrillo. De manera que se ve que él estaba acostumbrado a un tugurio donde eran papeles o eran cartones o de pronto, bueno, quién sabe qué, pero el muchachito decía: son de ladrillo. Entonces esas cosas como que repercuten en uno. Dice: bendito sea Dios, este muchachito ahora está en una casa firme. Y así, entonces gente que recibe alimento, vestido, y etcétera. Los sacerdotes somos puente, somos mediadores y somos puestos precisamente para ayudar al encuentro con Dios a través de situaciones. Puede ser el sacramento, puede ser una celebración, puede ser una obra social, una educación, un grado en algún momento, todos esos detalles. ¿Cierto? A veces eso te habrá pasado a ti. Cuando uno da la bendición en el sacramento de la penitencia, hay gente que queda contenta, se siente liberada. Y así yo creo que hay muchos momentos en que uno puede contactar la alegría que la gente vive en determinadas situaciones. El júbilo, de verdad, auténtico. Claro, exacto. Yo estaba en unas exequias y había un señor en silla de ruedas con oxígeno que lloraba por el difunto amigo mío. Y me acerqué a él y le cogí la cabeza y me dice: padre, yo no puedo comulgar porque no me he podido confesar. En silla de ruedas, ¿qué pecados podrá tener? Yo le di la absolución, la comunión y lloraba. O sea, el viejito pues lloraba de alegría porque en silla de ruedas, no hay quien lo lleve a la iglesia, y lo llevaron a unas exequias. Pues bueno, fue su día de júbilo. Qué bello. Yo tuve una experiencia de esas de llanto, y eso que me confesé, me arrodillé ahí un momento en el templo a cumplir la penitencia que el sacerdote me impuso. Me puse a pensar en que Dios era bondadoso conmigo y de pronto me desaté en llanto. Pero todavía lo recuerdo, es que lloraba como con tanta gana. Entonces, como que uno puede decir: déjenme llorar, que esto es muy bueno. Pues lo estoy experimentando aquí en este instante. De la alegría de contar esas experiencias salió una lágrima de su ojo. Y creo que es de júbilo por lo que estamos haciendo. Pues hombre, ni sé, ni examinemos, ni repitamos todo eso, pero a la gente que nos ve, sacerdotes y laicos, todos podemos realmente llenarnos de gozo, y a veces el gozo se manifiesta en agua, en lágrimas. Pero bueno, cumplimos nuestro deber y esperamos que el Señor nos esté llamando y que sigamos adelante. Gracias, Padre Diego. Dejamos espacio para que nuestros amigos televidentes también experimenten algo de júbilo con este año 2025. Por supuesto, y que el 2025 para ellos no sea los 10 meses que todavía faltan, sino que se prolongue toda la vida.